noches, bienvenidos a Será Justicia. De pronto dejamos de hablar de las inundaciones o no tiene el espacio en los medios, ni por asomo, que tenía la semana pasada. Pero los damnificados continúan siendo damnificados, las obras que no se hicieron continúan sin concretarse y hay de alguna manera una suerte de cuentas que quedan pendientes por parte del Estado provincial, probablemente del Estado municipal, ahora lo vamos a averiguar, y que tal vez vayan o no a pesar a la hora de votar en el mes de octubre. Estamos en tiempos electorales, tal vez de aquí a octubre, ojalá no tengamos otra tragedia similar, sin embargo, estas inundaciones dejan secuelas y también lo que han dejado en claro es que no fue solamente una tragedia de la naturaleza, sino que gran parte de lo que ha pasado se podría haber evitado. Estamos con dos legisladores que lo han denunciado esto, denunciaron que se podría haber evitado esto, que había compromiso de obras, que había contratos firmados para hacer determinadas obras que no se hicieron, que hubo desvío de fondos. Y también queremos saber, y por eso le hemos invitado a Raúl Aragón, analista político, cómo repercuten en la figura de Scioli y en los candidatos en general y en las próximas elecciones las inundaciones que tuvimos tremendas en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires la semana pasada. Enseguida, después de la pausa. ¿Querés descubrir dónde nace el tango que se escucha en todo el mundo? Del 14 al 27 de agosto, vení a disfrutar Tango Buenos Aires Festival y Mundial. Encontrá toda la programación en buenosaires.gov.ar/festivales. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. La corrupción en la administración pública mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC, trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Estamos con Carlos Brown, que es diputado nacional del Frente Renovador y candidato a intendente de San Martín por UNA y el Frente Renovador. Gracias por venir. No, gracias a vos. Buenas noches, Carlos. Y Juan Carlos Juárez, diputado provincial por FAP-GEN. Juan Carlos es oriundo de Luján, por lo cual es el testimonio en directo de lo que se podría haber hecho y no se hizo en una de las localidades más afectadas. Y Carlos también ha hecho una denuncia fuerte respecto a los fondos que estaban previstos para evitar esto que pasó la semana pasada, pero que no fueron utilizados en su totalidad. Juan Carlos, ¿cómo está Luján hoy? Y hoy la gente está volviendo a sus hogares, prácticamente quedan muy pocos evacuados, pero es un momento muy duro el volver a casa, porque es ver todo lo que se ha perdido, es ver el esfuerzo de año que quien tenía que haberlo protegido, que es el Estado, con obras concretas para inundarse, no lo ha hecho. Y la gente tiene una bronca muy importante, con todos en general, pero en particular con quienes tienen la responsabilidad de resolverle el problema. Cuando uno le acerca la ayuda, que la ayuda solidaria ha sido mucho más eficaz y más urgente que la del propio Estado, la gente dice, yo te agradezco lo que me alcanzás, lo que me traes, pero yo quiero
que mi casa no se vuelva a inundar nunca más. ¿Qué no se hizo? Y no se hicieron obras hidráulicas, digamos, estructurales, como por ejemplo un reservorio en lo que sería la zona de Mercedes Luján o Suipacha y Mercedes, que permitiría acopiar la cantidad de agua excedente en ese lugar y regular el flujo para que la inundación se pueda mitigar. Y otras cuestiones, hay decisiones administrativas y políticas que no requieren de dinero, que es ponerle un freno al avance de desarrollos inmobiliarios que han hecho que la planicie de expansión, el valle de inundación del río, se vea acotado. En vez de tener 150, 200 metros en cada margen para que el río se pueda expandir cuando hay mucha precipitación, lamentablemente hoy esa expansión tiene apenas 40 o 50 metros. Y se ha terraplenado hasta 5 metros de altura. Y en esos desarrollos inmobiliarios hay tanto del sector productivo, como puede ser una empresa, una fábrica, como también barrios o countries. Barrios cerrados. Sí, yo quiero aclarar una cosa, la responsabilidad no es de la gente que desarrolla eso. ¿Por qué? Porque son los municipios de la cuenca que le dan la prefactibilidad y es el gobierno de la provincia de Buenos Aires que le da la... El que autoriza o no, finalmente, ¿no? En definitiva, exactamente. El que construye es porque lo dejan construir. Ahora, yo quiero señalar algo. Yo vengo denunciando desde el año 2007. Sí. En el año 2013 logramos aprobar una ley de emergencia hídrica que autorizó al gobernador Scioli a hacer un estudio integral de la cuenca, a partir del estudio hacer las obras, lo autorizamos a utilizar fondos propios, a requerir fondos a la nación y a gestionar empréstito nacional e internacional. ¿Cuánto hizo de todo esto? Nada. Carlos, bien. Bueno, por allí tuvimos un título, ¿no? Que era justamente el diputado Carlos Brown diciendo: la plata para las inundaciones, para evitarlas, fue a Tecnópolis. ¿Cómo es esto? Lo que sucede es que aquí hay un fondo hídrico y hay una cantidad de necesidades vinculadas con diversas cuencas, algunas que tienen previsto de hace muchos años, master plan para solucionar el problema, y hay ingresos muy importantes que se generan a partir de un impuesto que se dio en el 2002 sobre las naftas y el GNC. Claro. Y aquí que en cambio de ser utilizados como corresponden, son subutilizados por un lado, son derivados a otros lugares, como es el caso de Tecnópolis. Concretamente en Tecnópolis, ¿qué pasó? Se construyeron 2 stands de 2 universidades nacionales, una de 3 de Febrero y otra de San Martín. Se gastaron 30 millones de pesos. ¿Por qué? No hay ninguna razón, no hay ningún sentido. ¿Qué nos dice el Ministerio de Infraestructura? Que es un monto menor. Pero lo que está indicando, primero, un desvío de fondos, y segundo, está indicando que ellos no le dan valor a nada, no le dan valor a 30 millones de pesos. Pero resulta que han recaudado 16.000 millones de pesos, que es el equivalente en función del dólar tomado año por año, al más de 3.300 millones de dólares. Y el master plan de la cuenca del Salado, que hoy tiene un 40% de ejecución y que tendría que haberse realizado en 11 años, o sea, ya hace 3 años que tendría que estar terminado, en su totalidad cuesta 1.800 millones de dólares. O sea, han recaudado casi el doble de lo que corresponde, no han hecho nada más que el 40%, no han trabajado la cuenca de Luján, no han trabajado en Arrecife, los problemas que hubo, apenas trabajaron después de más de 90 muertos lo que pasó en la ciudad de La Plata, y así tenemos todo, improvisación, ¿cómo se manejan? Con temas electorales, de la misma manera que derivaron fondos a Tecnópolis, de la misma manera que hicieron, en cambio de manejar el master plan, plantearon el tema de desagües pluviales. La ley le cambiaron uno de los objetos que estaban vinculados con zonas rurales, no por quedar bien con los ruralistas, sino porque ahí está el río, y plantearon estas obras menores. Yo pregunto en Luján, ¿de qué le puede servir un desagüe pluvial si tienen 2 metros de agua en la casa? Lo primero que tenés que resolver es el río, los reservorios que hablaba Juan Pablo, los reservorios que no se han hecho en la cuenca media del Salado, que ya lo decía Meguino hace 130 años atrás, que lo decía la consultora Alcron, que fue la que hizo el trabajo. Estuvimos del 92, que yo consigo como ministro de la Producción, fondos del Banco Mundial, hasta el 97, esta consultora que gana la licitación internacional, haciendo el trabajo. En el 2012 consiguen los fondos a través de este impuesto.
se tendría que haber terminado el tema de la cuenca del Salado, y tenemos las zonas rurales con pérdidas millonarias. Cada inundación cuesta cerca de $1.000 millones de dólares. Sí, lo veíamos en las imágenes. Y las zonas urbanas de toda esa región afectadas. Entonces lo que hay acá es improvisación, negligencia, desvío, ni que hablar cuando toquemos el tema vinculado con las represas de Zepernik y Kirchner, donde de repente por una resolución del Ministerio de Infraestructura se tomó al fondo hídrico como un lugar de utilización de esos fondos. Y no sabemos si son fondos nuevos que vienen, si son fondos del fondo hídrico o si son fondos del gobierno chino, que no sabemos si llegaron o no llegaron. ¿Cómo es esto? ¿Hay, de alguna manera hay desprolijidades con el manejo de los fondos? ¿La ley no dice que tiene que ser muy claro o no hay buenas auditorías para saber exacto cuánto se sacó, cuánto no? En realidad, lamentablemente en la Argentina y en particular en la provincia de Buenos Aires, se nos hace muy difícil poder acceder a esa información. Del Fondo de Infraestructura Hídrica para la provincia de Buenos Aires se ha utilizado solamente el 30%. Lo señalaba recién Carlos Brown muy bien. Más de 3.000 millones de dólares. La provincia de Buenos Aires, en el caso de la cuenca de Luján, lo resolvería con 300 millones de dólares. Y sin embargo no ha hecho esa inversión en todo este tiempo. Y uno a veces, la conclusión que saca es la siguiente: el gobernador de la provincia de Buenos Aires no entiende la magnitud del problema hídrico de la provincia de Buenos Aires. Algo que para nosotros es una fortuna, que es la llanura, también tiene sus complejidades, que significa que los ríos de llanura no tienen, digamos, el escurrimiento que puede tener un río de zona de montaña. Claro. Necesita, para ser sustentable, un tratamiento permanente. En la cuenca de Luján no hay obras estructurales desde el año 88, una obra que comenzó Armendáriz en el 85 y que terminó el gobierno de Antonio Cafiero. Ahora, cuando Scioli llegó de Italia, dijo que esto podría haber sido mucho peor, que no fue tan terrible. No, no es así. No es por, así. Por las obras que hicieron. Pero aparte él como gobernador nos tiene que defender. Fíjate lo que sucedió en el mes de diciembre de este año. Se rebajaron las naftas. Todos sabemos. En diciembre de 2014. Se rebajaron, del 2014, perdón. Se rebajaron las naftas. ¿A costa de qué? ¿Sabes qué hicieron? Bajaron el 20% el gravamen del impuesto que nutre al fondo hídrico. Después las naftas volvieron a su lugar o superior a su lugar, pero no se reparó esto. ¿Sabes cuánta plata se ha perdido del fondo hídrico de recaudación de diciembre del 2014 a julio del 2015? 211 millones de pesos. Que hemos dejado de recaudar porque el señor Kicillof decidió bajar la alícuota del 0,5 al 0,4 y quedó bien con las petroleras, recién lo hablábamos acá, quedó bien con las petroleras tomaron un 0,1 y el fondo hídrico se quedó con 211 millones en 6 meses. En el año vamos a perder más de 400 millones de pesos. El problema es lo que se perdió, pero también lo que no se utilizó hasta el momento, ¿no? Porque la bronca que uno dice, bueno, cada vez que cargo nafta quiero que esta plata vaya para evitar los inundados. 16.000 millones se recaudaron y se han utilizado 11.000. Hay 5.000. Lo que quiero señalar es lo siguiente. La única obra que se hizo en la cuenca de Luján fue una obra de limpieza, desmalezamiento y desmonte en un cuarto de la totalidad de la cuenca, solamente en 25 kilómetros, que no es una obra de fondo, es una obra mínima la que hizo el gobierno durante el año 2014. Ahora, el gobernador dice, si no hubiésemos hecho esto tendrían 2 metros más. Lo que la gente dice es, si hubiesen hecho la obra nosotros no estaríamos inundados. Es al revés el tema, como se tiene que plantear. Entonces me parece que también hay una especie de liviandad en la apreciación que hace el gobernador frente a una situación muy desafortunada y muy desgraciada, donde hay pérdidas no solo económicas, hay pérdidas en términos emocionales también. Es muy duro para una persona, es muy duro para una persona perder todo durante toda su vida o volver a perderlo. Porque esto ya lo pasó. Porque además, quiero señalar otra cuestión. Nosotros somos autores de una ley que se promulgó de hecho hace 2 años, que es una ley para instalar una red hidrométrica en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Esto qué significa? Significa tener alertas tempranas. Esa red hidrométrica permite establecer la cantidad de agua que puede llegar a caer, la capacidad de absorción del suelo y además cuánto puede soportar la cuenca. Y eso permitiría que la gente pueda evacuarse anticipadamente, no que se tenga que despertar a las 3 de la mañana con el agua en la cama. Y eso solo requería una inversión
de 7 millones de dólares y el gobernador no invirtió un solo centavo en esa red que es tan importante para la provincia. Para finalizar, por lo menos por ahora, porque las inundaciones lamentablemente van a seguir si no se cambian, ¿no? las obras. Lo grave es la cuestión electoral. Mira, sí, eso. El tema ha sido la desviación de los fondos profundos que hacen al Master Plan de la Cuenca del Salado, a la problemática de Luján, a la problemática de La Plata. Incluso tuvimos afectaciones en San Martín por otras construcciones que hicieron Tecnópolis, no de los stands, sino del achicamiento del cuenco. Y haber destinado esos fondos a cuestiones menores para quedar bien con los intendentes y impactar ridículamente en la población, diciendo que estoy haciendo un desagüe pluvial que después no sirve para nada. ¿Ustedes creen que esto va a tener alguna consecuencia a nivel electoral? Yo creo que la sociedad va a tomar nota de esto, por lo menos yo hablo por la región, he estado también en la zona de San Antonio de Areco y la gente está muy disgustada. Ahora, lo que necesita el bonaerense es que los próximos gobiernos se aboquen de lleno a resolver este problema. Los municipios, la provincia y la nación. Lo que Scioli no hizo en 7 años y medio no lo va a hacer en 4 meses. Claro. Entonces la realidad es que él nos deja un problema extraordinario a todos los bonaerenses. Que hagamos políticas de Estado, claro, que superen el hecho de la permanencia coyuntural del intendente y gobernador de turno. Por favor, si esto fuera, estas políticas fueran políticas de Estado, y venga el que venga, continúe el que continúe, siguen adelante. Yo te puedo asegurar que estos temas se resuelven. Hay un caso que vos seguramente lo conoces bien, que es el Río Reconquista. Sí. Allí se trabajó bien, se hizo la UNIRREC, se resolvió el problema de Reconquista. Yo, intendente de San Martín, tuve un problema brutal en el 88 con más de 15.000 evacuados. No ha vuelto a pasar esto, porque se trabajó bien. Cafiero, Dualde... En tiempo sostenido, más allá de la coyuntura política. Si acá se hubiera hecho con esto, con la Cuenca del Salado, con la plata que dispusieron y que tendrían que haberlo resuelto, la situación sería seguramente otra. Gracias a ambos. No, gracias a vos. No, gracias. No se vayan, queremos ver el impacto en la campaña electoral, las consecuencias de las inundaciones para todos los candidatos. Enseguida. www.serajusticia.net. Todos los programas emitidos por Metro y la información permanente de las principales noticias del escenario jurídico. Con presencia activa en Twitter y Facebook, www.serajusticia.net es la actualización más completa del acontecer judicial del país. Bastante bien, estoy... Y aquí estamos con Raúl Aragón, encuestador, analista de opinión pública. Hoy escribió un artículo muy interesante que se llama Lo que el agua se llevó, y entre paréntesis, o no se llevó. Una lectura política, ¿no?, en estos tiempos electorales y con un tiempo tan cortito desde que pasaron las PASO, ¿no? Sí. Es interesante lo que señalás, Raúl. Buenas noches, te saludo. Buenas noches, gracias por la invitación. A vos, gracias por venir. Es interesante lo que señalás que, claro, se votó en las PASO ya con el agua, hasta se desviaron lugares de votación por estar las escuelas tapadas de agua. Sí, creo que después la inundación empeoró un poco, pero parte del efecto de inundación ya está reflejado en el resultado de las PASO. Y además yo no sé si hubo realmente un efecto, porque los encuestadores todos le dábamos a Scioli entre 37 y 38 puntos, sacó 38,4. Claro. Yo creo que no hubo un efecto, por lo menos hasta el domingo de la elección. Después los medios le saltaron encima, la cosa empeoró y la inundación empeoró, así que a lo mejor tenga un efecto con miras a la primera vuelta, pero esto lo vamos a saber. Yo te diría, yo no quiero medir ahora, yo estoy esperando por lo menos una semana más para volver a medir, dejar que las aguas bajen. Que las aguas bajen en todo sentido, en todo sentido, sí, sí. Bueno, Scioli me parece que también hubo un poco de enojo con el tema del viaje que ya estaba previsto, ¿no?, de Scioli a Italia. Eso fue un error tremendo. Yo creo que fue un error, creo que además me dicen que de algunos sectores de sus asesores le decían que no lo hiciera. Bueno, yo creo que fue un error, creo que fue un error humano totalmente. Sí, creo porque él mismo lo admitió de esa manera. Muy estresado, se lo veía muy cansado y además con un dolor muy importante en el brazo, entonces
uno lo puede entender. Digo, desde lo político es un error, desde lo humano yo lo entiendo, me parece que no es para criticarlo tanto. Si uno puede señalar la falta de obras, si es que las hay. Claro. Pero lo humano me parece que no es justo traerlo a la campaña, me parece que enrarece todo, ¿no? Bueno, Scioli en su momento habló de en su momento, cuando llegó de Italia, habló de demagogia, claramente por Macri, porque ofreció sus equipos a la provincia para ayudar, etcétera. Pidió que no se utilizara el dolor para hacer campaña y hoy ya directamente denunció campaña sucia. Sí, hoy denunció campaña sucia y es cierto, respecto de Mauricio Macri, yo creo que aprovechó de una forma, digamos, non santa la circunstancia de la inundación y la necesidad de la gente inundada. Esa es una mirada, la otra mirada es, bueno, pero fue solidario. Fue ¿no? solidario y también ofreció. ¿Qué hubiera hecho Scioli en el lugar de Macri? Sí, al revés, ¿cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera sido? Si se inundaba Buenos Aires. La ciudad, estaba Scioli acá, Macri no, y bueno. Bueno, de la Sota también mandó los hospitales móviles, mandó recursos, no sé bien, mandó una variedad de cosas, además es muy complejo atender una inundación. Lo de la Sota también no creo que haya sido demagogia, sino creo que realmente él entiende lo que es una catástrofe provincial. Sí, tuvo los incendios todo el verano prácticamente. Todo el verano en Córdoba, tal cual. Ahora, estamos hablando de un mapa político que no sabemos hasta dónde las inundaciones lo van a poder llegar a afectar o no, claro. Pero sí sabemos que probablemente estas pasos fueron una prueba de muchas cosas, estas primeras elecciones nacionales, y de pronto, bueno, en octubre se pueda definir todo o no. Sí, creo que si uno mira el resultado electoral hoy y nos basamos en eso, y no en estudios, sino en los números reales. Los números reales, que son en la verdadera encuesta que fueron las PASO, ¿no? Claro. Parecería ser, yo tengo la impresión, que la diferencia hoy, si la elección fuera hoy, se ganaría o se perdería en primera vuelta por muy pocos, por una diferencia muy escasa. Primero porque hay que ver si Mauricio Macri consigue retener la totalidad del voto Carrió-Sanz. De Cambiemos, ¿no? Cambiemos. Se hablaba por allí de una fuga al voto radical. Sí, eso nunca pasó en una PASO, en una primera vuelta, que se retenga la totalidad del voto de la PASO cuando hubo una coalición. Ni en el país ni en la ciudad. Así que es posible que algún punto pierda. Si esto sucede, se agranda la brecha. Exacto. Por otro ¿Hasta llegar a 10 puntos? Bueno, depende cuánto pierda y también depende cuánto capture Daniel Scioli, porque hay un dato que no se está diciendo y es que en la media histórica de votación en elecciones presidenciales es el 83%, votó el 74%, faltan 7 puntos de votos. Claro. Si esos 7 puntos se distribuyeran de la misma manera que se distribuyó el 74% que sí votó, Scioli obtendría 2.6 más, entonces estaría con 41 puntos y algo, y Macri obtendría un punto y algo, con lo cual habría muy ajustada una diferencia de más de 10 puntos entre Daniel Scioli y Mauricio Macri. Esto es todo muy especulativo porque además hay 1,5 punto de votos que es imposible pensar para dónde van a ir, 1,8 punto creo, de los electores que votaron candidatos que no obtuvieron el mínimo, el piso mínimo. ¿Hacia dónde van a ir esos votos? ¿Hacia dónde van a ir esos votos? Como la duda también de, bueno, los votos de izquierda irán a la izquierda, si hay balotaje habrá que ver. Sí, en realidad son 3 puntos largos, pero hay 1,5 puntos que es de Altamira, que yo creo, de nuevo, es totalmente especulativo, pero creo que van a acompañar a Del Caño. Claro. Entonces lo que queda es 1,8 punto más o menos, que no sé cómo se va a distribuir, es muy raro ese voto, no se puede especular sobre eso. Así que digo, la foto de hoy es, si hoy hubiera una primera vuelta, insisto, hoy, si hubiera una primera vuelta, se ganaría en primera vuelta o no se ganaría en primera vuelta por muy poca diferencia. Bien. ¿Cómo afectó la imagen, ya no digo, la imagen de Scioli en sí, el tema de las inundaciones? Más allá de la carrera, más allá de la optimización o no de votos, de cómo se posiciona él como candidato a presidente, la imagen de Scioli. Yo creo que tuvo un proceso la imagen de Scioli. Se lo vio mal, se la criticó, resultó criticable por el viaje, no tanto por la inundación. Y creo que la forma en que él encaró la explicación
elección y su vuelta y su posicionamiento en los medios después, creo que mejoró bastante. Sí, bueno, él llegó y lo primero que hizo fue ir a Salto, que fue una de las localidades más afectadas. Sí, además dio una explicación humana, dijo, estaba muy estresado y me dolía mucho el brazo. Y eso se salió de la explicación política, fue la explicación humana que no es cuestionable. Creo que se mostró humano, creo que eso le generó, entre comillas, cierto perdón entre los que... ¿Y cómo capitalizaron esto los otros, los que se pusieron las botas? Bueno, María Eugenia Vidal, bueno, y los otros candidatos. Sí, bueno, hicieron lo que el reflejo natural que tenían que hacer. Felipe Solá, que bueno, de paso hoy denunció también el tema de los votos. De los votos, sí. Robo de votos. Ahí lo que hicieron fue correcto, yo creo que lo han capitalizado. No sé hasta dónde, porque también hay cierta visión de que es oportunismo hacerlo, ¿no? Son aguas difíciles para moverse, ¿no? Sí, son terrenos fangosos, porque difícil. Si no lo haces, no te importa. Y si lo haces, sos un oportunista y haces demagogia. Entonces, o te haces leña del árbol caído. Claro, entonces... y tampoco se cosecha demasiados votos con esas actitudes. Exacto. Así que yo creo que en general el tablero esto no lo movió demasiado. En alguna dirección lo ha movido, pero no creo que lo haya movido demasiado. Este es un punto. El otro punto es que faltan 2 meses largos para las elecciones. Puede pasar de todo. En Argentina 2 meses son varios siglos en el mundo, porque puede pasar de todo. Y el dato más curioso para mí de cómo quedó la elección, cómo quedó el panorama electoral, es que si hubiera un balotaje entre Macri y Scioli, el voto Massa se divide y va un poquito más hacia Scioli que hacia Macri, esto lo tenemos medido. Ahora, si el balotaje fuera entre Scioli y Massa, todo el voto pro, todo el voto Cambiemos, se va con Massa, con lo cual, porque es un voto totalmente antioficialista, no puede votar nunca Scioli ese voto. Claro. Con lo cual, Massa quedaría, aparentemente, el que salió tercero está mejor quedaría más posicionado en un balotaje que el que salió segundo. Macri. Wow, qué dato interesante, raro eso, ¿no? Muy raro. Gracias, Raúl. No, te agradezco mucho. Nos vamos a volver a ver. Gracias a ustedes por haber estado esta noche con nosotros aquí en Será Justicia. Nos vemos el próximo martes a las 10. Chau.